Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo también nuestra cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que Dios mediante tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo de gracia que todavía Dios concede a la humanidad. Estamos en el estudio número 475 de esta serie de salvación por fe y gracia por medio de la justicia de Cristo, que invita a aceptar a Cristo para poder tener una vida nueva en Cristo Jesús y ser guardador de los mandamientos de Dios, ser cumplidor de la Biblia y de todo lo que Dios desea que el nuevo hombre pueda experimentar. La vida cristiana verdadera, entonces, es comenzar esa vida por el nuevo nacimiento, con un carácter nuevo de Cristo, para que realmente el verdadero cristiano pueda vivir la vida de Cristo, así como los discípulos vivieron la vida de Cristo. Así como la iglesia primitiva, también al aceptar a Cristo, ellos vivieron en la vida de Cristo, la justicia de Cristo. La salvación entonces no es por obras de la ley, porque el hombre carnal, nacido de carne y sangre, es débil y es enemigo de Dios y nunca va a poder aprender ni someterse a la ley de Dios. Entonces la salvación es recibiendo como por un milagro imposible de creer, pero que es real, recibir una nueva vida, engendrado por el Espíritu Santo, con el carácter de Cristo, para vivir una vida de santidad, una vida consagrada al servicio de Cristo, lo cual es vivir lleno del amor de Dios, llevando este evangelio, enseñando este mensaje y realizando la obra médico-misionera. Ese es el objetivo de la palabra de Dios, de la ley de Dios, del plan de salvación. Entonces, hoy por la gracia de Dios, vamos a continuar estudiando este mensaje. Este mensaje fue presentado en una forma clara y completa en el Congreso de 1888, que se celebró del 10 de octubre al 4 de noviembre en Minneapolis, donde estuvieron reunidos más de 90 delegados del pueblo adventista, y los cuales escucharon todos estos mensajes que estamos estudiando. Pero a la final todos, dice, rechazaron, porque los líderes, comenzando por el presidente, el secretario y toda la directiva y todos los delegados y el ministerio, siguiendo el ejemplo de los dirigentes, rechazaron este mensaje de Cristo nuestra justicia. Así como los judíos, por haber mirado y confiado en sus líderes,
los judíos también rechazaron a Cristo. Esa misma experiencia se repitió en 1888. Y después de 133 años, Dios nuevamente quiere que los religiosos, los profesos cristianos, puedan recibir nuevamente el mismo mensaje de 1888. Y hoy Dios quiere nuevamente, Dios desea que no se pierdan todos, sino que todos vengan al arrepentimiento y acepten esta oferta gratuita de salvación, esta dádiva gratuita de recibir el perdón y recibir una nueva vida, con un carácter nuevo de Cristo, con el amor de Dios en el corazón. Esa es la mayor oferta del plan de salvación. Pero el ser humano es incrédulo, el ser humano no cree en ese milagro. El ser humano carnal solo cree que debe obedecer la ley, que debe obedecer la palabra de Dios, cumplir para salvarse. Pero el ser humano religioso así se engaña a sí mismo y engañará también a los demás. La salvación entonces es totalmente diferente de lo que los religiosos puedan comprender. Todo verdadero religioso o cristiano puede recibir una vida nueva, una vida santa, una vida perfecta, una vida enteramente consagrado, como los sacerdotes, a Cristo. Porque Cristo es el verdadero santuario y el verdadero templo es Cristo, que los judíos destruyeron. Pero Jesús al tercer día se levantó y hoy está en el cielo intercediendo. Es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro Salvador. Y si nosotros acudimos con una fe verdadera, entonces podremos experimentar lo que es aceptar nuevamente la salvación. Entonces, ahora vamos a continuar estudiando. La mensajera del Señor en 1888, Elena White, presentó este tema tal como hemos estudiado hasta aquí. Y ahora estamos examinando, investigando, estamos escudriñando cómo es ese mensaje de justificación por la fe en relación con la ley. Porque necesitamos comprender realmente para qué Dios envió la ley de los 10 mandamientos. ¿Cuál es su propósito, su objetivo? ¿Cuál es el uso que debemos dar a la ley? Todo eso hemos estudiado. Pero ahora vamos a continuar estudiando. Entonces, ¿cómo es la justificación por la fe en relación con la ley? Como a modo de historia y para recordar, la mensajera del Señor en 1888, nuevamente ella repitió allí a los delegados, al pueblo adventista, representado por sus delegados, el mensaje que los mensajeros estaban presentando, los pastores E.J. Waggoner y A.T. Jones. El pueblo adventista lo tiene registrado
este escrito en Testimonio para Ministros, página 90 al 92. Pero nosotros ahora vamos a leer en Materiales de Elena White, de 1888, página 1337. Y en base a esto, hoy vamos a comenzar a estudiar qué significa la justicia de Cristo. Vamos a enfocarlo desde diferentes puntos de vista, como la mensajera del Señor Elena White estaba presentando. Veamos entonces el escrito. Dice así: el Señor, en su gran misericordia, le envió un preciosísimo mensaje a su pueblo a través de los pastores Waggoner y Jones, a quien Dios mandó este mensaje preciosísimo de la justicia de Cristo a su pueblo adventista, reunido en el Congreso de Minneapolis en 1888 por medio de dos pastores, Waggoner y Jones. Este mensaje debía traer más prominente delante del mundo al Salvador erguido o levantado, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por medio de la fe en el fiador, convidaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo. ¿Qué mensaje presentaron los tres mensajeros, Elena White, los pastores Waggoner y Jones? Presentaron el mensaje de la justificación por medio de la fe en el garante, en el fiador Cristo Jesús, que invitaba al pueblo adventista de aquel entonces a recibir la justicia de Cristo. ¿Y qué es eso? Dice, manifestada en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Los mensajeros incursionaron, presentaron de que el que recibe la justicia de Cristo lo manifestará en la obediencia a todos los mandamientos de Dios, sin fallar en ningún mandamiento, porque aquí dice todos los mandamientos de Dios. El asunto a ocuparse no es si la ley de los 10 mandamientos está en vigencia o es que no está en vigencia. El problema no está en detenerse en la vigencia de los 10 mandamientos. El problema está en cómo debe ser obedecido. ¿Cómo puede el creyente ser cumplidor de la ley? ¿Cómo un verdadero creyente puede guardar los mandamientos y producir un carácter perfecto? Los mensajeros de 1888 claramente dijeron al pueblo adventista: si ustedes reciben la justicia de Cristo, esa recepción se va a manifestar en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. En los estudios anteriores ya habíamos estudiado cuántos mandamientos hay para cumplir, para obedecer o para guardar. ¿Cuántos mandamientos hay?
prácticamente hemos perdido la cuenta. Según la ley de los 10 mandamientos, hay 10 mandamientos. Pero como no pudieron entender la ley de los 10 mandamientos los israelitas, Dios, la ley de los 10 mandamientos, lo desglosó, lo desmenuzó, lo compartió en 613 mandatos, estatutos. Entonces, el pueblo de Israel debía cumplir los 613 mandatos de la ley de los 10 mandamientos. Pero ellos procuraron guardar, pero no pudieron, porque no entendían que hay que recibir primero la justicia de Cristo para cumplir una ley de justicia. Es como decir, si yo quiero impartir o dar pan a otros, debo tener el pan suficiente almacenado para poder impartir o repartir o dar. Pero si no tengo pan, nada podré dar. Así es la vida cristiana en Cristo. El verdadero cristiano necesita tener la justicia de Cristo en el corazón, en la mente nueva, en la vida nueva, para poder obedecer a todos los mandamientos. Pero los mandamientos de la ley de Dios no solamente se puede comprender en 613 mandatos, sino están en toda la Biblia. 66 libros, no solamente en toda la Biblia, sino en los libros del Espíritu de profecía, los testimonios, que son más de 100 libros. ¿Y en cuántos mandatos o estatutos allí estará subdividido la ley de los 10 mandamientos? En miles y miles y miles de mandatos, de órdenes, de dichos, de consejos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el método, la manera, el camino para obedecer a todos esos mandamientos que están en la ley, 613 estatutos, la Biblia y los testimonios? Los mensajeros de 1888 claramente presentaron: Dios invita a recibir su justicia al pueblo adventista para que guarde todos los mandamientos. ¿Y por qué presentaron este mensaje como un nuevo mensaje? Dice, muchos habían perdido de vista a Jesús. Muchos quiere decir la gran mayoría del pueblo adventista. En ese tiempo el pueblo adventista tenía más o menos ya cerca de 30,000 miembros en todo el mundo. La gran mayoría de ellos habían perdido de vista a Jesús. La mensajera del Señor escribió en otro lugar diciendo de que el pueblo adventista estaba alejado de Cristo un día de camino. En otro lugar dice que el pueblo adventista, como un barco en el mar de este mundo, algún poder, dice, cortó el cable que lo unía a Cristo, y ahora sin Cristo y sin esperanza, estaban en el mar de este mundo, sin mapa ni compás. Es decir, el pueblo adventista entonces no tenía a Cristo y su justicia y su vida de justicia. Entonces el pueblo adventista eran solamente religiosos legalistas, nada más. Cumplir la ley
en vida externa. Esa era la forma de religión que tenían. Pero ahora los mensajeros del Señor estaban llamando una y otra vez, suplicando durante 3 semanas, todos los días, aceptar a Cristo, que es el verdadero amor, la verdadera justicia, la verdadera ley. Pero se apegaron a la ley, y no aceptaron este mensaje que estamos estudiando. Por eso, hoy por hoy, los adventistas en el mundo entero, que son miles y miles de iglesias, grupos adventistas, necesitan este mensaje de Cristo, nuestra justicia. El escrito sigue diciendo: precisaban tener sus ojos direccionados a su persona divina, a Cristo, y sus méritos y su inmutable amor por la familia humana. Todo poder es dado en sus manos para que Él pueda dispensar ricos dones a los hombres, transmitiendo el inestimable don de su propia justicia al impotente agente humano. Aquí encontramos una condición principal. Para recibir, dice, la justicia propia de Cristo, solamente Cristo puede impartir a los impotentes agentes humanos. Cuando el pecador reconoce que tiene una vida pecaminosa, que está dispuesto a abandonar esa vida y está dispuesto a recibir una nueva vida, entonces recibirá la justicia de Cristo, la vida de Cristo, para que sea cumplidor de todos los mandamientos de Dios. Pero el pueblo adventista se había afanado en cumplir la ley humanamente, carnalmente, creyendo que Dios le va a ayudar. Dios no puede ayudar al hombre carnal a guardar, a cumplir los mandamientos santos. Primero, Cristo quiere hacerlo justo, santo, perfecto por medio del nuevo nacimiento del Espíritu, para que sea cumplidor o guardador de todos los mandamientos. Pero el hombre no quiere eso. Rechazó a Cristo hasta el día de hoy. Pero alguien preguntará: no, el pueblo adventista, todos los adventistas están predicando. Así dirán. Y puede tener razón, porque están predicando solamente la teoría, el escrito, la letra. Y no tiene poder ese mensaje en cambiar vidas. Como hemos estudiado hasta aquí, este mensaje, dice, debe ser predicado por un ministerio convertido, consagrado, con vida espiritual, con la ley de justicia en el corazón y lleno del Espíritu Santo. Esa es la forma que Dios ha dispuesto para que este mensaje se predique y tenga poder. Y no solamente el ministerio, todos los que creen y aceptan este mensaje son ministros consagrados por Dios por medio de su Espíritu Santo para predicar este mensaje. ¿Y qué es lo que dijo la mensajera del Señor acerca del mensaje de Cristo nuestra justicia? Sigue diciendo así: Este es el mensaje que Dios ordenó que fuese dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel en verdad.
que debe ser proclamado en alta voz y acompañado con la efusión de su Espíritu en gran medida. ¿Cuál es el mensaje que Dios ordenó predicar al mundo? El mensaje de justificación por la fe que invita a recibir la justicia de Cristo. Ese es el mensaje que hoy debe ser proclamado. Pero no por cualquier religioso o por cualquier adventista, sino por adventistas, dice, convertidos, consagrados, por adventistas que tienen el carácter de Cristo y pueden trabajar como Cristo, predicando, enseñando y sanando enfermos, obra médico-misionera. Así, en esa forma, es lo que debe ser predicado este mensaje. Ahora sí, ese será el mensaje del tercer ángel, que debe ser proclamado, dice, en alta voz, según Apocalipsis 18, 1 al 4. Y ahora la mensajera del Señor escribe en la página 1342 de Materiales de Elena White, dice así: ¿por cuánto tiempo iréis a odiar y despreciar a los mensajeros de la justicia de Dios? Dios os dio su mensaje. Ellos llevan la palabra del Señor. Hay salvación para vosotros, adventistas, dijo en 1888, pero solamente por los méritos de Jesucristo. Así entonces, los mensajeros estaban presentando la invitación y les estaba llamando la atención: ¿por cuánto tiempo iréis a odiar y despreciar el mensaje y los mensajeros? Han pasado 133 años y todavía sigue siendo despreciado este mensaje, y los mensajeros también, que están levantando la voz en alto. Pero alguien dirá: no, yo acepto ese mensaje, yo predico ese mensaje. Pero la pregunta para ellos sería: si realmente predican, entonces todo el mundo ya debe haber escuchado y ya Cristo debía venir ya. Porque Cristo está esperando solo que se predique este mensaje en todo el mundo por un ministerio, por creyentes convertidos, llenos del Espíritu Santo, con el carácter de Cristo. Una vez que los creyentes acepten, entonces esta experiencia será real en sus vidas y Cristo vendrá. Mientras Cristo todavía no vuelve a esta tierra, eso indica que no se ha predicado como debe ser, según los planes y los métodos de Dios. ¿Pero qué dice? Pero a los que predican, dice, lo criticarán y lo llamarán de fanáticos, extremistas y entusiastas. Permitidme profetizar a vosotros, a menos que rápidamente humilléis vuestros corazones delante de Dios y confeséis vuestros pecados, que son muchos, y veréis, cuando sea demasiado tarde, que habéis luchado con Dios. El tiempo de aceptar este mensaje muy pronto será demasiado tarde. El Espíritu Santo no podrá más. El Espíritu Santo no podrá más haber o hacer reforma y perdón.
veréis que estos hombres contra los cuales hablasteis fueron como luces en el mundo, como testigos de Dios. Entonces daréis al mundo entero si pudierais redimir el pasado y fueseis justos, hombres celosos, movidos por el Espíritu de Dios, para levantar la voz de advertencia solemne al mundo. Y como ellos, ser en principio firmes como una roca, vuestra visión invertida de las cosas es conocida del Señor. Seguid un poco más lejos como lo habéis hecho en rechazar la luz del cielo, y estaréis perdidos. El que sea inmundo, no se purifique. De en medio de la congregación será él extirpado. Muchos, dice, al ser indiferentes, al rechazar este mensaje, a la final estarán, dice, totalmente perdidos. Pero ¿cuál es el deber de los que conocen este mensaje y lo experimentan? Dice en la página 422, Materiales de Elena White. Los atalayas de las murallas de Sión están dormidos. Muchos no tienen ninguna carga de trabajo, no tienen ninguna advertencia positiva que dar. Hay muchos que han escuchado el mensaje para este tiempo y han visto sus resultados y no pueden sino reconocer que el trabajo es bueno, pero por temor a que algunos tomen posiciones extremas y que el fanatismo pueda surgir en nuestras filas, han permitido a su imaginación crear muchos obstáculos para estorbar el avance de la obra y han presentado estas dificultades a otros. Los que no aceptan este mensaje serán, dice, obstáculo para impedir que este mensaje primeramente sea presentado en todas las iglesias. Pero habrá impedimento. Está ya profetizado esto. Y los mensajeros deben seguir adelante con este mensaje. Nada debe detenerlos, porque la profecía está dado. Hay victoria, triunfo sobre el pecado, el mundo y sobre Satanás. En el plan de salvación está dado la victoria gratuitamente. Y vamos a seguir leyendo. Dice, han tratado de contrarrestar la influencia del mensaje de la verdad. Supongamos que deben tener éxito en estos esfuerzos. Pero ¿cuál será el resultado? El mensaje para despertar una iglesia tibia cesaría y el testimonio exaltado, la justicia de Cristo, sería silenciado. Claramente la mensajera del Señor estaba declarando, así como Jesús a los judíos que les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Algo así los mensajeros estaban declarando el mensaje para despertar una iglesia tibia, pero el mensaje no fue recibido. Por eso dice, supongan que el prejuicio debe hacer su funesto trabajo. Supongan que el trabajo debe ser entregado en las manos de estos opositores y buscadores de faltas, y debe ser permitido dar a la Iglesia la doctrina y el trabajo que desean dar. Presentarían algo mejor de lo que el Señor ha enviado a su pueblo en este momento, a través de sus agentes elegidos.
¿Despertaría el mensaje a los escépticos, a las iglesias de su tibieza? Si el mensaje es predicado por creyentes que tienen la justicia de Cristo, que son convertidos, que tienen el carácter de Cristo, entonces la prédica será una gran bendición. Pero si los predicadores no cumplen las condiciones, entonces el mensaje será como la sal, dice, que perdió su sabor. Y para terminar acerca de este preciosísimo mensaje que Dios mandó al pueblo adventista, vamos a leer ahora en Materiales de Elena White 430. Dice así. Vamos a escuchar atentamente. ¿Por qué nuestros labios están tan silenciosos sobre el tema de la justicia de Cristo y su amor por el mundo? ¿Por qué no damos a la gente lo que revivirá y los acelerará en una nueva vida? El apóstol Pablo, lleno de un sentimiento de adoración, fue llevado a declarar: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Por qué guardan silencio, dice, vuestros labios, si ustedes conocen este mensaje de Cristo nuestra justicia, que no es nada menos que aceptar a Cristo, la verdadera conversión, nuevo nacimiento? Ese es el mensaje de Cristo nuestra justicia. Pero muchos, dicen, no están dispuestos a morir al yo, a crucificar la carne con sus deseos y recibir vida espiritual. Y un creyente en vida espiritual, como los discípulos, podrán dar mensajes que convertirán miles y miles de almas. No estamos hablando de convertir a la iglesia o llenar iglesias, sino estamos hablando de que las almas deben ser llevadas a Cristo, porque la ley es el ayo que lleva a Cristo para ser justificado. Por eso el apóstol Pablo, lleno de un sentimiento de adoración, declaró: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido de arriba en gloria. Ese es el mensaje de justificación por la fe. Es un misterio, dice, para los que no lo experimentan, no viven en la justicia de Cristo. Así entonces el mensaje fue presentado en breves palabras en 1888. Pero como ya todos sabemos, el mensaje y los mensajeros sufrieron rechazo y oposición. Pero ahora Dios está esperando qué va a acontecer en este tiempo. Si nosotros seguiremos el ejemplo del adventismo que rechazó, seguiremos el ejemplo del pueblo judío que lo crucificó a Cristo, de ninguna manera, porque nosotros estamos abocados a realmente comprender Cristo nuestra justicia.
No hay otra forma de salvación. Comprobemos con los escritos. Vamos a leer en Materiales de Elena White de 1888, vamos a leer en la página 112. Vamos a ir ahora introduciéndonos. ¿Qué es la justicia de Cristo? Que Dios ha dispuesto en el plan de salvación, junto al perdón, ha dispuesto la justicia de Cristo para que el creyente pueda vivir una verdadera vida cristiana. ¿Qué es justicia entonces? Página 112. Dice así: el fundamento del cristianismo es Cristo nuestra justicia. Los hombres son individualmente responsables ante Dios y tienen que actuar tal como Dios actúa en su mente. Porque si este método de influencia indirecta es mantenido, las almas no pueden ser impresionadas ni dirigidas por el gran yo soy. Entonces preguntamos, ¿cuál es el fundamento del cristianismo? Cristo nuestra justicia. Si el cristianismo, si el mundo religioso no entiende qué es Cristo nuestra justicia, entonces su mensaje, su iglesia, su ministerio no tiene fundamento. Y sin fundamento caerá, y todos los feligreses nunca podrán tener un carácter perfecto y por lo tanto se perderán y no podrán ser llevados al cielo ni podrán vivir eternamente en la nueva tierra donde mora la justicia. Sin fundamento, Jesús dijo, la casa cae. Así el cristiano va a caer en el pecado, va a caer en la indiferencia, va a caer en el orgullo, la exaltación y todos los demás males. Fundamento del cristianismo, Cristo nuestra justicia. Los hombres son individualmente responsables ante Dios y tienen que actuar tal como Dios actúa en su mente, porque si este método de influencia indirecta es mantenido, las almas no pueden ser impresionadas ni dirigidas por el gran yo soy. Dijo el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no han de heredar el reino de Dios? 1 Corintios 6, 9 al 11. Los injustos, dice, no van a poder heredar la vida eterna. La vida eterna es para los justos. ¿Quién es el injusto? Es el que vive en vida carnal y realiza las obras de la carne. Por más que sean buenas, están contaminados de egoísmo. Por eso, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no han de heredar el reino de Dios? Necesita ser justo y tener la justicia de Cristo para heredar el reino de los cielos. Y es lo que algunos han sido, pero ¿habéis sido lavados? ¿Pero habéis sido santificados? ¿Pero habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios? La pregunta. ¿El cristiano que cree en Cristo ha sido santificado? ¿Tiene una vida santa? ¿Tiene la justicia en el corazón? Si es así,
entonces ese creyente debe estar proclamando en el mundo el Evangelio que ha recibido de gracia y debe estar compartiendo de gracia. Pero si eso no acontece, eso indica de que no ha entendido la teoría de la justificación por la fe, no lo ha entendido y piensa que esa vida de obediencia se vive en vida carnal, confiando en la carne, con un corazón egoísta. Así no va a poder cumplir. Necesita creyentes justos para que puedan cumplir una ley justa. Cristianos perfectos para que cumplan una ley perfecta. Y termina diciendo, página 820, la ausencia de devoción, piedad y santificación del hombre exterior proviene de negar a Jesucristo, justicia nuestra. El amor de Dios precisa ser cultivado. ¿Cómo entonces se puede tener la justicia de Cristo? La justicia de Cristo primero tiene que ser, dice, recibido en el interior, en el corazón, para que se exteriorice. Esa es la forma correcta. Página 904. Los brillantes rayos del sol de justicia, si recibidos, habrían iluminado el templo del alma y expulsado los compradores y vendedores, el orgullo de opinión y la concupiscencia de la carne. Pero hay algunos que han criticado y despreciado, y hasta mismo llevado al ridículo a los mensajeros por medio de los cuales el Señor operó con poder. El que tiene, dice, los rayos brillantes del sol de justicia, que es el carácter de Cristo, si han recibido, dice, habrían iluminado el templo del alma y expulsado a los compradores y vendedores. La primera obra, el primer trabajo que el Espíritu Santo hace en el corazón es expulsar todo lo malo. Expulsa el mal carácter, las malas palabras, la mala conducta, la mala forma de trabajar. Todo eso, dice, el sol de justicia le muestra que eso es pecado y que necesita un Salvador. Y Jesús, el Salvador, está dispuesto, esperando para poder instruir en justicia a los que acepten a Cristo. La página, ahora vamos a leer en 1348. Basado en Miqueas 6:8, dice así: Él te declaró, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor pide de ti? Sino que practiques la justicia y ames la benignidad y andes humildemente con Dios. Aquí hay algunas condiciones. Para practicar la justicia, el creyente necesita tener nueva vida. Porque de lo contrario, no podrá experimentar, no podrá practicar todo lo que la justicia pide. ¿Qué es lo que pide? Allí tenemos
la ley de justicia de los 10 mandamientos. Pero necesitamos comprender espiritualmente los mandamientos. Sigamos adelante. Materiales de Elena White de 1888, página 1348. Vergüenza y confusión de rostro será la porción de todos los que no son santificados por la verdad. Si el creyente dice no ha sido santificado, no vive en vida santa, pero no olvidemos, la palabra de Dios no está diciendo que el hombre carnal con corazón egoísta se va a volver justo, obediente y bueno. No, estamos hablando de la nueva vida en Cristo Jesús, que se recibe por fe y gracia. En la página 284 del mismo libro dice: el amor de Cristo es garantía de su aceptación, y anhelan hablar y reconocer de la gran bondad de Dios en proveerles una justicia que es pura, impecable y eficaz. Bueno, podemos confiar en Jesús. ¿Quién es tan digno de honor y confianza como el que sufrió y murió por nosotros? ¿Quién es digno? Cada uno podemos responder. Cristo tiene dispuesto una justicia pura, impecable y eficaz. El cristiano, si verdaderamente se ha convertido, recibe la justicia de Cristo, la nueva vida en Cristo, que esa vida espiritual es pura, impecable y eficaz para toda buena obra. Un cristiano verdadero que permanece en Cristo y vive lleno del Espíritu Santo, es imposible que pueda pecar. ¿Cuándo va a pecar? Cuando se separa de Cristo, cuando pierde la fe en Cristo. Ahora sí, la incredulidad separa al alma de Cristo. Entonces, ¿qué va a acontecer? Su vida va a ser una vida de pecado. Pero si aceptaría la justicia de Cristo, su vida sería pura, impecable y eficaz, pero en vida espiritual, no en vida carnal. Sigamos leyendo un poco más, 282, acerca de qué significa la justicia o recibir la justicia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su espíritu a causa de haber pasado por alto con su paciencia los pecados pasados, pero con la mira de que de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En la siguiente página 218 sigue diciendo la mensaje del Señor: el hombre es un conjunto, el hombre es un intelecto cultivado, puede tener vastos almacenes de conocimiento, puede participar en especulaciones teológicas, puede ser grande y honrado entre los hombres y ser considerado un repositorio de conocimiento, pero a menos que tenga un conocimiento salvador de Cristo, crucificado por Él
y por la fe se apodere de la justicia de Cristo, si no es así, dice, estará perdido. Porque Cristo dice en el libro de Isaías, herido fue por vuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Salvados por la sangre de Jesucristo, será nuestra única esperanza para este tiempo y para nuestra nación a lo largo de la eternidad. En la página 724, este es un tiempo de completo abandono de la verdad y de la justicia. ¿En qué tiempo estamos? En un tiempo donde casi, por no decir todo el mundo entero, ha abandonado la verdad. Todo el mundo tiene la verdad mezclado con el error, el conocimiento del bien y del mal. Pero cristianismo no es así. Cristianismo es aceptar a Cristo y entregarse de todo corazón a Cristo para vivir para Él solamente. Así que este es un tiempo de completo abandono de la verdad y de la justicia, y ahora tenemos que restaurar los antiguos lugares desolados. Manteniendo a Cristo como nuestra única fuerza, como la fuente de nuestra fuerza, presentando su incomparable amor que lleva a la culpa de los pecados de los hombres cargados a su cuenta y a su propia justicia imputada al hombre, en ningún caso se aparta de la ley o le resta su dignidad. Más bien, la coloca donde la correcta luz brilla y la glorifica. Esto se hace solo a través de la luz reflejada desde la cruz del Calvario. La ley está completa y plena en el gran plan de salvación, pero solo como se la presenta en la luz que brilla desde el Salvador, crucificado y resucitado. Esto puede ser solo espiritualmente discernido. Se despierta en el corazón del que la sostiene ardiente fe y esperanza y alegría de que Cristo es su justicia. El verdadero creyente puede estar entonces satisfecho, pero perseverando. Jesús había escrito o había dado a escribir en la Biblia: el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. ¿En qué se debe perseverar? En la justicia de Cristo, en la vida de Cristo, en el carácter de Cristo, en la obediencia de Cristo, en el creyente. Mas su yo del creyente debe ser desechado y debe estar, dice, crucificado para morir lentamente, para que el hombre espiritual crezca hasta la altura, hasta la medida del carácter de Cristo que desarrolló en este mundo, lo cual es el manto de su justicia que quiere imputarnos, que quiere regalarnos de gracia. Pero la condición es vivir vestido con ese manto blanco y ser sacerdotes santos que ministran las cosas de Dios. Si así el cristiano comprendiera, entonces pues este mensaje tomaría poder y muy pronto, en breve tiempo, el mundo escucharía este mensaje y ya vendría la angustia de las 7 postreras plagas y Cristo ya vendría a este mundo. Pero como en este mundo
se desprecia la ley en el corazón y se desprecia cualquier cosa religiosa, entonces Dios no puede hacer nada más. Dios hizo todo. Mandó a su Hijo, el cual vivió una vida de victoria sobre el pecado, y en la muerte en la cruz venció al enemigo. Esa vida Cristo quiere dar a cada creyente. A eso se llama Cristo nuestra justicia. Que Dios pueda bendecir su palabra. Gracias por vuestra amable atención. Será hasta el próximo estudio. Sigamos orando a Dios para que nos dé más tiempo para seguir estudiando y comprendiendo hasta llegar a una comprensión plena. Gracias a Dios entonces. Amén, así sea, hermanos.